Buenas noches, mis queridos hermanos, a todos los que nos escuchan por WKBM AM 81. Este es su programa Encuentro con Cristo y los Hermanos. Hola, les habla el hermano Luis Soto, que junto conmigo están Juan Carlos Casellas y Adalberto González. Buenas noches a todos. Tenemos problemas, tenemos situaciones diarias en la vida, pero encontramos en un cursillo de cristiandad la forma de bregar con nuestros problemas. Y queremos compartir contigo en esta noche un tema de actualidad que esperamos que sea del agrado y de la ayuda para todos los hermanos. Juan. Pues como en todas las semanas, nosotros queremos traer programas que nos ayuden en ese acompañamiento de la fe y el crecimiento y fortalecimiento de esa fe que se comparte unos con otros y se sostiene unos con otros, que sean de provecho espiritual. Y es importante pensar de que Dios ha querido quedarse con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y nos invita a que nosotros nos dejemos amar de Él. Eso es una expresión tan linda. Yo me recuerdo en cursillo de cristiandad, y algo que a mí me impactó bien rápido fue que en el primer día de charlas, en el segunda charla, alguien me dijo eso. No te afanes tanto en que Dios quiere que tú le amas. No. Deja que tú te dejes amar de Él, si tú quieres. Y ahí me puso como en esta posición de mi libertad, de decir, poniéndome en mi libertad absoluta, de que si yo quisiera, me dejaba amar de Dios. Wow, la propuesta fue bien diferente. ¿Por qué? Porque uno tiene el falso concepto de que Dios es un Dios bien riguroso y que está velando a uno para meterle 4 cantazos y estar velando cada vez que uno cae. Y a mí realmente en cursillo, a mí me viró patas arriba. Y este programa tiene que ver algo con eso. El título del programa se llama ¿Te dejas amar por Dios? Te dejas amar por Dios. Y hay 3 ideas que debes de recordar siempre. Y esa es la propuesta que queremos hacer con este programa. Pero esto surge porque había un sacerdote que estaba en una parroquia y empezó a dialogar de algo que no en muchas parroquias hoy en día se habla. Curioso, porque hablaban sobre el misterio del mal, hablaban del infierno, hablaban de la oscuridad, del pecado y las miserias que habitan en nuestro corazón. Y eso, obviamente, a cualquiera lo deja impactado. ¿Cómo que habita en nuestro corazón todas esas miserias, el mal, el misterio del mal? ¿Sí? Y hablar del infierno, y hablar de eso, y eso hoy en día no se habla mucho, sí se habla de lo otro, de la misericordia. Es lleno de luz, de paz, amor, ¿verdad? Esa mirada y esa mirada misericordiosa del Padre. Claro que sí. Y Jesús se ha hecho y se ha encarnado para poder decirnos a nosotros, siendo verdaderamente hombre, cuánto el Padre nos ama, de entregar su vida por amor a nosotros. Y había una monja que se celebra hoy, y ella preguntaba, pero ¿por qué no busco otra opción, ¿verdad? De querer mostrar el amor? Es que esta es la manera que quiso el Padre mostrar a través de su Hijo cuánto el extremo de amor tenía por nosotros. Tremendo. Pero fíjate, nosotros cuando hablamos de cosas que son malas, cosas que son, ¿verdad? De lucha, uno tiene que ser transparente y hablar con honestidad, porque el mundo, ¿sabe lo que hace? Empieza a suavizar lo que son pecados. Hoy en día hay cosas que nosotros consideramos todavía que es un pecado, hoy los reclaman que es un derecho. Hemos visto ahí el aborto. La eutanasia, que eso es un suicidio, ¿verdad? Una cosa terrible, yo privarme de la vida porque a mí me da la gana. Oye, atentando con una cosa que está en manos de Dios. Dios nos da la vida. Y yo le digo, Dios, salte al medio que yo me voy a encargar de mi vida y me voy a matar, ¿verdad? Es un pecado, una cosa contra, un enfrentamiento contra Dios mismo. Sin decir la ideología de género que nació con su propia naturaleza y hoy en día si tú dices que tu sexualidad es acorde a tu naturaleza, te pueden meter una multa o meterte preso como pasa en algunos países. Y todo es un enfrentamiento contra Dios. Y a un Dios misericordioso,
Él sabe y Él nos rebaja de decir que lo que es malo, pues mira, yo te voy a seguir amando y sigue haciendo las cosas malas. Es una falsa misericordia. La misericordia, ¿saben qué? Siempre van de la mano. Salmo 116. La misericordia siempre va de la mano de la fidelidad. Fidelidad y misericordia. Fidelidad aquí, a la palabra de Dios. Fidelidad de Dios a la voluntad de Dios. Todo lo demás es embuste. Porque misericordia va de la mano, holding hand, como diría en inglés, de la fidelidad. Salmo 116. Así que en el corazón del hombre habita una miseria por la fragilidad, la fractura del pecado original. Pero también en el corazón del hombre habita el amor que Dios nos ofrece y permite que ese acercamiento con Dios algo cambie en nosotros. Porque hay gente que dice, ay no, es que siempre Dios es misericordioso, es más, el infierno está vacío. Yo conozco a alguien que dice eso, que el infierno está vacío y que Dios es tan misericordioso que no iba a permitir que nadie fuera para allá. No, hay un santo de la iglesia que dice que el infierno es el monumento erigido para los hombres que abusan de la libertad. Ese es el monumento para los que abusan de la libertad, se llama infierno. En el cual Dios nos da la libertad, ¿sí? Para seguirle o rechazarle o no hacerle caso, ¿verdad? Y aquel que no quiere hacerle caso, aquel que no, él no quiere fastidiarnos, al contrario, Dios siempre se acerca a nosotros. Desde el momento del bautismo, que nos dice que somos templos vivos del Espíritu Santo. Nosotros comenzamos aquí siempre una oración, que tenemos que invocar el Espíritu Santo para que el Señor nos ayude. Y que esas cosas que residen en nuestro corazón, lo que le llamamos pasiones o afectos desordenados, que estamos hablando ahorita, Jesucristo siendo verdaderamente hombre, los tenía todito ordenado, porque Dios se hizo verdaderamente hombre, y hombre con sentimientos de hombre, tenía afectos como hombre, le dolía, lloraba, se reía, todo eso lo tenía Jesús, pero de una manera ordenada. Y Él ha querido quedarse y decirle, con mi gracia, empezamos a recibir ese espíritu de Jesucristo mismo desde el momento del bautismo, decirme, con mi gracia te basta. Te basta. Solo mi gracia te basta, que es Él mismo, obrando en uno, si uno se lo permite. Y esa gracia operativa en uno, nunca uno queda igual. Nunca queda igual. Así que yo quisiera que esas tres maneras, la primera dice, ¿cómo debemos mirar nuestro interior? Eso es una pregunta, son tres. La primera es esa, ¿cómo debemos mirar nuestro interior? Me toca a mí. No, cualquiera. Dale. Ya que estamos aquí. Ya que estás entrando. Pues mira, gracias al bautismo, como le estaba diciendo, somos templos vivos del Espíritu Santo. Y también debemos de reconocer que en nuestro interior residen también los pecados, infidelidades y toda suerte de miserias que nos alejan de Dios. Amén. Nosotros los traducimos como pasiones y afectos desordenados. El que tener pasiones es malo, no. El tener afecto, no. Desordenado. Y la palabra desordenado supone que hay algo que las pasiones y los afectos ordenadamente, ¿verdad? Ordenada a Dios, son correctos y son parte de la naturaleza humana. Pero también es duro decirlo que cuando nosotros nos tenemos que mirar a sí mismos, nuestra vida, con todas las experiencias, lo que hicimos o dejamos de hacer, hay cosas bien chéveres, pero también hay cosas que uno no se siente muy orgulloso de lo que ha hecho. No es para alardarse y decir, wow, pero todo fue una maravilla y hermosura. No. Es que también nosotros hemos experimentado al mirar a nuestro interior. En Cursillo hacemos un ejercicio para eso. Pasamos una película, reflexión de nuestra vida. El producto de lo que somos nosotros hoy. El producto de todas las experiencias buenas, malas,
impactante, dónde me crié, cómo me criaron, dónde estudié, dónde trabajé, dónde trabajo, qué hago, con quién me casé, mis hijos, todas esas experiencias. Todo eso soy lo que soy yo hoy. Y que la única manera de mirar la gravedad de nuestra miseria es desde los ojos del Padre. Amén. Y esa invitación se da porque juzgarse a sí mismo es difícil, ¿verdad? Porque uno tiene la tendencia de querer justificarse. Bueno, lo que pasa es que yo nací en tal sitio y como nací en tal sitio, pues los que vivimos y nacimos en ese sitio éramos así. Así que yo soy así. ¿Verdad que sí? Eso no es correcto. Se justifica muchas veces. Claro, porque si yo tuviera otras oportunidades, hubiese hecho otras opciones, pero como mi papá lo que se ganaba era tanto, pues no podía, porque ¿verdad? Y empezamos a entrar en esa justificación injustificada. Pero fíjate que lo que es invitación de mirar a nuestro interior es a través de los ojos del Padre. Tremendo ejercicio. ¿Y cómo nosotros validamos eso? Pensando que en el Evangelio hay 3 escenas que retratan cómo es la mirada de ese padre a uno. El primero que se les ocurre a uno es pensar en la parábola del hijo pródigo. Y en esa parábola del hijo pródigo, el personaje principal de esa parábola es el padre. Porque el padre es el que mira y busca en el horizonte por dónde se fue su hijo y por dónde quería esperarlo. Y lo veía por ahí. Y no bien llegó, no dejó de amarlo, al contrario, hasta cierto punto le mostró aún más el amor que le tenía. Y le dijo, vamos a hacer una gran fiesta, un arillo. Eso le provocó al otro hijo, el hijo mayor, que también el padre tuvo que ir a buscarlo. No era ningún santo tampoco. Y eso fue, y hay otro tipo de personaje, otro tipo de pecador, ¿verdad? Que es el hijo mayor. Pero también vemos en el Evangelio el de la mujer adúltera. Qué belleza, ¿verdad? Cuando el Señor se acerca a esa mujer que fue encontrada flagrantemente en el adulterio, en el Evangelio de San Juan, habla sobre ese acercamiento, con esa ternura, como dice el Papa Francisco. Tiene 3 gestos que se hacen. Acercamiento primero, ¿verdad? Y ese acercamiento hacia esa persona, también cuando tú te acercas a Jesús, experimentas también la ternura y la acogida que Dios tenía. Pero fíjate, esa acogida y esa ternura no se puede quedar con que Jesús le dijo, siga haciendo lo que tú quieras. No, le dijo, levántate y no peques más. Exactamente. Y ahí es donde se hace la diferencia de la misericordia, que es ternura, acercamiento, con decirle la verdad. Siempre Papa Benedicto XVI hizo una encíclica hermosa que se llama Caridad en la Verdad. Y en el resumen dice que uno tiene que siempre decir la verdad con amor. Y siempre tiene que acercarse a alguien con amor para decirle la verdad, no un embuste. O para no sentirse mal, déjame no decirle nada. Y me quedo con el abrazo, qué bien. No, Jesús le dijo, levántate y no peques más, igual que con la samaritana, que lo reflexionamos en Cursillo. ¿Cómo así? Pero ese tampoco es tu marido. Pero no lo hizo para restregarla. Le conoció y ese acercamiento y esa ternura, no para juzgarla ni hacerle sentir mal, sino que Jesús puede llegar al corazón del hombre, llegar al corazón de la persona. Y es la ternura. Saqueo, que era un publicano, terrible, ¿verdad? Que son los que cogían y embaucaban a los pobres judíos, quitándole los chavitos del Ibu. Y así es la cosa. La mujer que se enjuga los pies con Jesús, ¿verdad? Estoy dando ejemplos en donde ese acercamiento con Jesús y muchos más muestra que el amor de Jesús no cambia por nuestros pecados. Es más, Jesús nos muestra que su amor no cambia por nuestros pecados. Es más, murió en la cruz por nosotros pecadores. Vino para salvarnos y no para juzgarnos.
Y ese acercamiento a todos esos que yo mencioné en los evangelios nunca quedaron igual. La samaritana, la primera, ¿verdad? La primera testigo, la primera apóstol, fue ella. Ella salió disparada allá a decirle, hemos encontrado al Mesías. Igual que el de la Magdalena, ¿verdad? Que dicen que es la adúltera. Igual que la que estaba a los pies, María, la que conoce a sus cabelleras. Igual que el de la parábola, y es una parábola porque los demás son personas concretas, es un reflejo de cuánto Dios nos ama y cómo se acerca a nosotros. La segunda mirada, la mirada justiciera. Esta es también uno de los... Esta mirada justiciera es también importante y tenemos que en este mensaje realizar lo que significa esta mirada justiciera. Y lo que esto quiere decir es que cuántas veces nosotros mismos, quienes de modo justiciero nos juzgamos. Yo me estoy juzgando, caramba, no puedo, me cuesta trabajo mirar y reconocer el peso de mis pecados y miseria, porque es doloroso. Y a nadie le gusta, a mí no me gusta el pecado. Pero ¿qué sucede? Causa y rechazo, una profunda tristeza, la conciencia de que una y otra vez huimos y rechazamos el amor de Dios. Descubrimos en nuestro corazón, y esto es lo que uno de los mensajes fuertes esta noche, esa doble voluntad que también describe San Pablo, que dice que el espíritu quiere amor, pero la carne es débil. Nuestro problema estriba en que cuando esto ocurre, en realidad estamos huyendo de nosotros mismos. Y es difícil, sí, pero tenemos que hacerlo. Porque, y ustedes han escuchado esta frase, porque si no morimos con Cristo, tampoco participamos de su resurrección. Repito, si yo no muero con Cristo, tampoco participo de su resurrección. Y me gusta dar siempre la cifra. Esto es Romanos 6, del 8 al 18. Queridos hermanos, nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos si no nos vemos desde los ojos del Padre. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? La conciencia de nuestros pecados y la oscuridad que muchas veces vivimos nos hace caer en ese negativismo y la desesperanza. ¿Acaso estos no son síntomas que estamos viviendo ahora mismo? Ese negativismo y la desesperanza. Aceptar y reconocer con humildad y serenidad nuestro lado oscuro. Porque sí, querido hermano, eso existe. Solo es posible con la luz de la verdad que brota con el encuentro de Dios. Que brota con el encuentro de Dios. La otra mirada es la que aprendemos del mundo del demonio, que nos recrimina por caer una y otra vez en los mismos pecados. Ay, ¿cómo voy a hacer esto? Oh, Dios mío. Así que nunca vamos a poder perdonarnos. Es más, a veces sucede que no podremos soportar mirarnos y reconocerlo sin ese amor de Dios. ¿Qué nos puede sostener? ¿Qué esperanza podemos tener si sabemos que hace años cojeamos del mismo pie? ¿Acaso no confesamos de lo mismo? Y en este escenario llegamos al punto de creer, como dice el hermano mayor en la parábola del Padre Misericordioso, que no merecemos el amor del Padre porque somos pecadores. Queridos hermanos, la verdad es que efectivamente por nuestras conductas no merecemos el amor de Dios. Estamos claros en eso. Por nuestras conductas no merecemos el amor de Dios. Pero es una manera humana de pensar. En esta noche quiero darle un mensaje que demos gracias a Dios porque su amor es diferente. Su amor es diferente. Que supera nuestra traición y nos envió a su Hijo único para salvarnos de nuestros pecados. Finalmente quiero traerles también, este es el escenario de que, resumiendo, la vida del pecado me aleja de Dios y de su amor. Y sin conocerlo, haber experimentado su acción en nosotros. Hay acción en nosotros que Él lo ha hecho, como sucedería si haciéndolo frío no podemos poner fuera del rayo de sol.
que nos daría ese calor. De eso es que se trata. En esta noche vamos a comenzar un pequeño ejercicio, como dice Juan, abrir la experiencia de amor a Dios paternal y cuidadoso. Necesitamos creerle a la palabra y yo doy testimonio de eso. Así bien. Y hablando, siguiendo lo que estaba hablando de Alberto y lo que hablaba Juan, definitivamente la tercera pata de este trípode de amor que estamos viendo en esta noche es que somos hijos de Dios y vamos siempre a ser hijos de Dios. No importa si estamos en el cielo o si estamos en el infierno, Exacto. un hijo de Dios siempre es hijo de Dios. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Somos hijos de Dios, pero somos pecadores. Y esto me trae a la mente que en Cursillo de Cristiandad, cuando nosotros estamos hablando del sacramento de la reconciliación, lo primero que le decimos a la gente, ¿quién te acusa? Te acusa tu propia conciencia. Mi propio yo me acusa, porque mientras más yo me acerco a Dios, más yo veo mi propia miseria. Porque en la perfección de Dios me veo la imperfección de mí. Y entonces yo me reconozco pecador y yo sé que yo no me merezco el cielo. Aunque sea duro decirlo, me merezco el infierno. Yo me merezco, como decían los viejos de antes, quemarme las pailas de infierno. Pero Dios es tan y tan grande y nos ama tanto que nos dio a su Hijo único para que fuésemos salvos. Porque esa salvación no viene de mi propia fuerza, viene de la fuerza de Dios y viene del amor de Cristo, que fue que se dio por nosotros. Por la posibilidad de que Cristo nos dio en su muerte en la cruz, es que nosotros somos merecederos de ese amor eterno de Dios. Por culpa del pecado, perdemos nuestra semejanza a Dios, porque dice la Biblia que somos imagen y semejanza de Dios. La imagen la vamos a tener, o sea que nos vamos a parecer a Dios, tenemos un alma que es ¿verdad? Eterna, Libre. pero sin embargo, y libre. Pero la semejanza, que es el amor, que es la libertad, que es el tener el orden en nuestra vida, eso lo perdemos por el pecado. Y solamente Dios, en nuestra reconciliación con Dios, podemos encontrar entonces conciliar ese pecado y esa vida. Tenemos que ser también fieles al amor de Dios, porque nuestro Dios es fiel con nosotros. Dios no nos falla a nosotros, somos nosotros los que le fallamos a Él, a su amor. ¿Y cómo yo demuestro que yo amo a Dios? Amando lo que Él ama, amando a la creación, amando al hombre, amando lo que Él ama, a nosotros mismos. Y comprometerme a ser responsable con que con mi libertad, como decía Juan, que yo no vaya a caer en ese monumento a los que abusan de la libertad. Al contrario, que yo pueda ganarme el cielo porque fui un hombre que supo poner en orden su libertad. Que la libertad de se la entregó a Dios libremente, porque libremente yo me hice esclavo del amor de Dios. Y finalmente, pedirle al Señor que me conceda la gracia, desde su misericordia, de perder el miedo a reconocer el pecado que existe en mí y que habita en mi corazón. Que yo pueda romper esas cadenas que me atan y que yo pueda acercarme a la misericordia del Padre. Que Dios los bendiga. Amén. Es bien importante, en resumen, es reconocernos con humildad de que somos pecadores. Y que con esa misma humildad nos acerquemos a Dios. No nos refugiemos y nos ocultemos por la vergüenza, por el bochorno que supone ser pecador, por nuestros pecados. Más bien nos debemos de acercarnos al Señor con humildad y pedirle su reconciliación, el sacramento de la reconciliación. Y el Señor nunca se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Y el enemigo se encarga de decir, otra vez, mira para allá. El Señor tiene que estar hasta aquí, harto de estar perdonando de las cosas. Tú eres flojo, tú no recapacitas, ¿verdad? Y eso es parte de lo que nosotros vamos a compartir, porque la misericordia de Dios es insondable, como dice en la canción. Y hay una oración que quisiéramos compartir con ustedes. Una oración en la cual ese acercamiento con humildad ante el Señor. Y dice, aquí estoy Jesús, ¿verdad? Esta oracioncita que es pequeña, la voy a hacer y Adalberto termina con el otro. Cuando uno se acerca a Jesús, esto es un ejemplo de una oración que dice, querido Jesús, amigo,
Te escribo en este tiempo en donde es tan difícil confiar, dejar todo en tus manos y simplemente confiar. En donde me cuesta parar y mirarte, dejarte hacer en mi vida. Porque más que hacer tu voluntad, la mía trata de sobreponerse todos los días. Aquí estoy, Señor, con mis defectos, mis orgullos, mis aciertos y errores. Este soy yo, Señor, y vengo a pedirte que cuides de mí. Cuídame, por favor. No me dejes dar un solo paso que no sea tu voluntad. Tómame de la mano, como lo haces todos los días, y no me sueltes jamás. Pongo a tus pies mi vida, mi trabajo, mi salud, y la de toda mi familia, y la de mis amigos y mi país. Sé que estoy roto, que no merezco todo lo que haces por mí, pero solo tú puedes sanar mi corazón encallecido, ese que por buscar el éxito se endureció. Haré lo mejor que pueda en cada reto, en cada aventura de esta vida. Te prometo que daré lo mejor de mí para que seas tú el que brille. Aquí estoy, Jesús. Sé que no soy el mejor, pero quiero ayudarte con todo mi corazón. Amén. Amén. Antes que haga la oración final, quiero decirle que Dios nos llama al amor. Y Dios te ha llamado a ti por tu nombre. Es decir, personalmente, de una forma individual, insustituible, no intercambiable por nadie. Desde que Dios es Dios, pensó en ti y te amó. Por eso existe y estás aquí. Como dice la palabra, con amor eterno te he amado y te sigo amando. Por eso dice, he reservado gracia para ti. Esto es Jeremías 31:3, es decir, con amor benevolente para ti, en concreto y en forma permanente. En esta noche vamos a dar gracias por la familia. Vamos a dar gracias por la familia. Amado Dios, hoy vengo a darle gracias por nuestra familia. Gracias porque nos das el regalo de la vida compartida en amor, permitiéndonos vivir como seres amados. Gracias por guardarnos cada día bajo tus alas, protegiendo nuestra salida y nuestra entrada. Gracias por la provisión que nos has dado en todo tiempo, porque nunca nos ha faltado el abrigo y la comida. Siempre hemos contado con tu generosidad. Gracias por la salud y cuidado que nos provees. Tú eres nuestro médico y constantemente nos sanas física y emocionalmente. Gracias por las oportunidades que nos das de servirte, de honrarte, de crecer en la fe, pues tú nos das tu palabra y tu espíritu y nos permites ser parte de una comunidad que te ama. Gracias por las pruebas que nos has dado, pues ellas han fortalecido nuestra fe y han enriquecido nuestros lazos contigo y entre nosotros. Gracias por la vida, Señor. Gracias por darnos el privilegio de vivirla contigo. Te amo mucho, te amamos mucho, Padre, y te damos gracias eternas. Amén. Amén, amén. Debemos de anunciar que en agosto 5 al 8 hay un cursillo de mujeres en Aguas Buenas y el teléfono a llamar es el 787-789-7596. Y en las siguientes semanas, de agosto 12 al 15, va a haber cursillo de hombres. Y es importante en el mismo teléfono, 787-789-7596, que sepa que seguimos un protocolo muy estricto, aun cuando han liberado ciertas cosas. Hemos querido siempre mantener la seguridad, sobre todo para que no se empañe el buen experiencia de vivir un encuentro con el Señor un fin de semana en un cursillo de cristiandad. Le aseguro que eso cambiará la vida radicalmente de todo aquel que ha participado, como han participado más de 85,000 personas. Podrán sentir el abrazo de Dios. Amén. Amén. Así que, como decimos en cursillo, Cristo y yo, Mayoría aplastante. hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Dios me los bendiga a todos.